He observado a lo largo de mi vida que los hombres raramente dudan de aquello que creen sentir con mayor claridad. Entre todas las certezas que gobiernan el espíritu humano, pocas se aceptan con tanta confianza como la idea del tiempo. Todos creemos saber qué es, cómo transcurre y con qué regularidad se desplaza, aun cuando jamás lo hayamos visto, pesado ni medido en sí mismo, sino solo a través de sus efectos. Más ocurre algo curioso y digno de examen filosófico. Cuando se compara la experiencia del tiempo en distintas edades de la vida, aquello que al niño se le presenta como vasto y dilatado, al hombre maduro le parece breve y fugaz. Los mismos días, las mismas estaciones, los mismos movimientos del sol retornan con idéntica regularidad, y sin embargo son juzgados de modo desigual por quienes los atraviesan. No se trata aquí de poesía ni de melancolía propia de la vejez. Quien atribuye esta diferencia únicamente al ánimo o a la memoria sentimental yerra el blanco. Nos enfrentamos a un fenómeno constante, repetido y compartido por innumerables observadores, y por tanto digno de ser tratado como asunto natural y no como capricho del espíritu. En la cuestión que se impone es esta: ¿acaso el tiempo mismo altera su curso conforme envejecemos? ¿O es nuestra facultad de percibirlo la que se ve transformada por causas internas? Si el tiempo fuese, como muchos suponen, un río uniforme que fluye con idéntica velocidad para todos los hombres, entonces tal discrepancia no debería existir. Mas la experiencia contradice tal suposición, y cuando la experiencia contradice una idea, es la idea la que debe ser puesta en juicio. Conviene entonces comenzar no por el tiempo mismo, sino por el instrumento mediante el cual lo conocemos. La mente humana no es sostenido en otras materias que la naturaleza no obra con prodigalidad innecesaria. Del mismo modo, el entendimiento humano no registra cada instante con igual cuidado ni con idéntica atención. Hacerlo sería un derroche intolerable de esfuerzo. En lugar de ello, la mente selecciona, discrimina y omite. Conserva con detalle aquello que juzga relevante y deja pasar sin marca aquello que le resulta familiar. En este principio puede observarse con claridad en un ejemplo sencillo. Quien se desplaza por primera vez hacia un lugar desconocido atiende con suma diligencia a cada señal, cada giro, cada edificio. El trayecto se le presenta largo y cargado de detalles, mas al regresar por el mismo camino, sin que nada externo haya cambiado, la duración percibida se acorta notablemente. El camino no se ha reducido, ni el paso se ha acelerado. Solo ha cambiado la disposición del observador. La novedad ha desaparecido. De aquí se sigue una proposición de gran importancia. La duración que atribuimos a un intervalo no depende únicamente del tiempo físico transcurrido, sino de la cantidad y riqueza de las impresiones que la mente ha registrado durante ese intervalo. Cuando el mundo es nuevo, la mente trabaja con esmero. Cuando el mundo se repite, la mente economiza. Esta economía mental se manifiesta con especial fuerza en la infancia. El niño habita un universo en constante revelación. Cada objeto, cada experiencia, cada pérdida y cada descubrimiento se presenta como acontecimiento singular. La mente, enfrentada a tal abundancia de novedades, produce registros densos y detallados. Al mirar atrás, esos registros se acumulan y dan la impresión de una extensa duración. En cambio, el adulto vive en un mundo en gran parte ya cartografiado. Las jornadas se asemejan entre sí, los actos se repiten, los caminos ya han sido transitados innumerables veces. La mente, al no hallar nada digno de nota, reduce su esfuerzo y comprime la experiencia. Al mirar atrás, encuentra pocos hitos, y de ello infiere, erróneamente, que el tiempo fue breve. Aquí se revela el primer engaño. No juzgamos la duración por el tiempo vivido, sino por el número de recuerdos conservados. El tiempo, al ser evaluado retrospectivamente, se convierte en una función de la memoria. Y la memoria, lejos de ser un registro fiel, es un archivo selectivo y económico. Más este principio, siendo esclarecedor, no basta por sí solo para explicar la magnitud del efecto observado. Hay algo más profundo en juego, algo que no concierne únicamente a la memoria, sino a la escala misma con la que la mente mide toda experiencia. Para avanzar en esta indagación, conviene recordar ciertos descubrimientos realizados en relación con otras sensaciones, tales como el peso, el sonido y la luz. Se ha demostrado que el hombre no percibe los cambios de manera absoluta, sino relativa. Una pequeña adición resulta notable cuando la magnitud inicial es pequeña, pero pasa inadvertida cuando la magnitud inicial es grande. En así, quien sostiene un peso ligero detecta de inmediato una mínima variación, mientras que quien sostiene una carga pesada requiere un incremento mucho mayor para advertir el cambio. La percepción no sigue una proporción directa con la realidad física, sino una relación comprimida en sí. Este principio gobierna nuestras sensaciones más básicas. ¿Por qué habría de excluirse al tiempo de tal ley? Consideremos entonces un año de vida no como una entidad abstracta, sino como un estímulo percibido. Para un niño,
un solo año constituye una fracción considerable de toda su existencia. Para un hombre avanzado en edad, ese mismo año representa una porción diminuta de un conjunto mucho mayor en la mente. Al evaluar la magnitud de un estímulo, no lo hace en términos absolutos, sino en relación con el total acumulado. Así, cada año sucesivo ocupa un lugar proporcionalmente menor en la experiencia global del individuo. El resultado inevitable es que el tiempo parece acelerarse, no porque el mundo cambie su ritmo, sino porque el marco de referencia se expande de este modo. Los primeros años de la vida se perciben como vastos y prolongados, mientras que los últimos se contraen hasta convertirse en sombras fugaces. No hay aquí ilusión caprichosa, sino una consecuencia matemática de cómo la mente escala la experiencia. Este razonamiento nos conduce a una conclusión inquietante. El tiempo que creemos sentir no es una magnitud fija, sino una construcción relativa, dependiente tanto de la memoria como de la proporcionan. Más aún no hemos llegado al fondo del asunto. Hasta ahora, hemos hablado del tiempo, tal como es recordado. Resta examinar el tiempo tal como es vivido en el instante mismo. Y para ello debemos dirigir nuestra atención no a los relojes ni a los cielos, sino al funcionamiento físico del órgano que percibe a la mente, no recibe el mundo de manera continua. La percepción ocurre en actos discretos, separados, como si la realidad fuese capturada en una sucesión de instantánea. El entendimiento une luego estas imágenes y produce la ilusión de continuidad. Del mismo modo que una serie de dibujos, pasados con rapidez, produce la apariencia de movimiento en sí, la frecuencia de estas capturas fuese constante a lo largo de la vida, el tiempo se sentiría igual en todas las edades. Pero la evidencia sugiere lo contrario. En la juventud, la mente toma más muestras del mundo. En la vejez, estas muestras se espacian cuando se reduce el número de instantes registrados por unidad de tiempo físico. El mismo intervalo externo contiene menos contenido interno. El segundo sigue siendo el mismo para el reloj, pero no para la conciencia. Y allí donde hay menos contenido, hay menos duración sentida en este hecho. Aunque sencillo en apariencia, altera por completo nuestra concepción del tiempo, pues revela que aquello que experimentamos no es el flujo del tiempo mismo, sino el ritmo de nuestra propia captación de la realidad en el tiempo. Entonces, no se acelera. Somos nosotros quienes lo muestreamos con menor densidad y así llegamos al punto central de esta primera parte. El tiempo no es un ente que se nos impone desde fuera con velocidad constante, sino una experiencia generada por la mente a partir de recuerdos, proporciones y ritmos de percepción en la segunda parte. Procederé a examinar con mayor rigor las consecuencias de esta idea, su relación con la fisiología del sistema nervioso y las implicaciones filosóficas que se siguen de aceptar que el tiempo vivido no coincide con el tiempo medido. Pues si esto es cierto, entonces el problema no es que la vida sea breve, sino que aprendemos, sin notarlo, a dejar de habitarla. Habiendo establecido que el tiempo, tal como es vivido por el entendimiento humano, no coincide necesariamente con el tiempo uniforme medido por los instrumentos externos, resulta imprescindible profundizar en la causa estructural de esta discrepancia. No basta con atribuirla a la memoria o a la costumbre, pues tales explicaciones, aunque correctas en parte, no alcanzan la raíz del fenómeno. Es preciso examinar el sistema completo mediante el cual el ser humano percibe, registra y ordena la experiencia. La naturaleza no concede a ningún ser vivo una percepción continua. Todo organismo opera por intervalos. Así como el corazón late y no fluye, así también la percepción se activa y se interrumpe. La continuidad que creemos experimentar no es un hecho primario, sino una inferencia posterior, una síntesis realizada por el entendimiento a partir de fragmentos discretos. Este principio, que en la mecánica se reconoce sin dificultad, suele olvidarse cuando se habla de la mente. Sin embargo, la mente no es una excepción a las leyes generales de la naturaleza. Percibe por partes, no por totalidad en cada experiencia. Consciente puede ser entendida como una colección de eventos mínimos, fijaciones visuales, cambios atencionales, evaluaciones sensoriales, microdecisiones. El tiempo subjetivo no es otra cosa que la suma de estos eventos. De aquí se sigue una proposición fundamental. La duración sentida de un intervalo depende del número de eventos conscientes registrados durante dicho intervalo. Cuando este número es elevado, el intervalo se siente largo. Cuando es reducido, se siente breve. Este principio explica con notable precisión una amplia variedad de fenómenos que, de otro modo, parecerían inconexos. Explica por qué los viajes de ida se sienten más largos que los de regreso, por qué los días llenos de novedad parecen densos, y por qué los periodos de rutina desaparecen casi por completo de la memoria. Pero aún más importante, explica por qué la vida, considerada en su totalidad, parece acelerarse con el paso de los años durante la infancia. El mundo se presenta como un territorio desconocido. Cada objeto exige interpretación. Cada experiencia requiere aprendizaje. El sistema perceptivo opera a máxima resolución. La atención se desplaza con rapidez.
Los sentidos muestrean el entorno de forma constante, y el entendimiento registra una gran cantidad de diferencias. El niño no solo vive más novedades, vive más instantes. Cada día infantil contiene una gran cantidad de eventos perceptivos distintos. Por ello, cuando se recuerda la infancia, se tiene la impresión de una vasta extensión temporal. No porque haya durado más, sino porque fue registrada con mayor densidad. Con el paso del tiempo, el cerebro optimiza su funcionamiento, aprende a reconocer patrones, a anticipar resultados, a omitir información redundante. Este proceso, que es altamente eficiente desde el punto de vista funcional, tiene una consecuencia inevitable en la reducción del número de eventos conscientes por unidad de tiempo. El adulto ya no necesita observar cada detalle del entorno, ya no analiza cada rostro, cada sonido o cada trayecto. El mundo se vuelve familiar y, por tanto, comprimible. La mente deja de registrar y comienza a suponer en este proceso de compresión perceptiva. No ocurre de manera abrupta, sino gradual. Cada año añade una capa más de familiaridad, una reducción adicional en la resolución con que se percibe el mundo. El resultado acumulativo es una experiencia del tiempo, cada vez más contraída. Aquí conviene introducir una consideración matemática que ilumina este proceso con claridad. La percepción humana no responde de forma lineal a los estímulos, sino proporcional. Un cambio pequeño se percibe como significativo solo cuando se añade a una magnitud pequeña. Cuando se añade a una magnitud grande, pasa inadvertido. Aplicado al tiempo vital, este principio produce una consecuencia sorprendente. Un año representa una fracción considerable de la vida de un niño, pero una fracción mínima de la vida de un adulto. La mente, que evalúa las magnitudes de forma relativa y no absoluta, asigna menor peso perceptivo a cada año conforme aumenta la duración total de la vida. Así, cada nuevo año no solo contiene menos eventos conscientes, sino que además ocupa una proporción menor del conjunto de la experiencia vital. La compresión ocurre por ambos extremos, por dentro y por fuera. El tiempo no se acelera, se empequeñece. Este doble mecanismo, reducción en la densidad de eventos y reducción en la proporción relativa, explica con rigor por qué la aceleración del tiempo es una experiencia casi universal en la edad adulta. No se trata de nostalgia, ni de melancolía, ni de una ilusión romántica. Se trata de una consecuencia necesaria del modo en que el sistema perceptivo humano opera bajo condiciones de familiaridad prolongada. Sin embargo, aún queda por examinar el componente fisiológico más profundo de este fenómeno. Los órganos sensoriales no funcionan con velocidad constante a lo largo de la vida. Las señales nerviosas tardan más en transmitirse, los circuitos se vuelven más largos y complejos, y los mecanismos de atención se estabilizan. El sistema perceptivo, en conjunto, reduce su frecuencia de muestreo. Esto puede entenderse mediante una analogía sencilla pero poderosa. Imagínese una cámara que graba una escena. Si graba a alta velocidad de fotogramas, el movimiento se ve fluido y detallado. Si graba a baja velocidad, el mismo movimiento parece apresurado, entrecortado. En el mundo no ha cambiado. La cámara en la juventud, la mente registra muchos fotogramas por segundo. En la vejez, registra menos. El segundo físico es idéntico, pero el segundo vivido contiene menos información. Por ello, al ser comparados retrospectivamente, los segundos posteriores parecen más breves que los anteriores. Este principio también explica por qué los momentos de intenso aprendizaje, peligro o atención plena parecen alargarse en la memoria. No porque el tiempo se haya expandido, sino porque la densidad de registro ha aumentado. La mente no puede crear más tiempo, pero puede crear más contenido dentro del tiempo. Y aquí alcanzamos un punto crucial, uno que trasciende la descripción y entra en el ámbito de la elección en sí. La experiencia del tiempo depende de la cantidad de eventos conscientes registrados. Entonces la forma en que se vive determina directamente la duración sentida de la vida. No en el reloj, sino en la memoria. En una vida vivida en piloto automático, gobernada por la repetición y la previsibilidad, será breve en retrospectiva por extensa que haya sido en años. Una vida vivida con atención, curiosidad y aprendizaje será densa, rica y, en cierto sentido, larga. No larga en duración física, sino larga en experiencia. De este modo, la pregunta correcta no es cómo detener el paso del tiempo, sino cómo aumentar la densidad de los instantes que vivo. La respuesta no requiere tecnologías imposibles ni rupturas de las leyes naturales. Requiere algo mucho más exigente: presencia consciente, ruptura de la rutina, disposición a aprender y atención deliberada al mundo en cada experiencia nueva. Cada habilidad adquirida, cada observación consciente, añade eventos al registro. Cada acto de atención ralentiza subjetivamente el paso del tiempo, no porque el tiempo obedezca a la voluntad humana, sino porque la memoria obedece a la atención. Así entendido, el tiempo deja de ser un enemigo externo y se revela como un fenómeno parcialmente maleable. No podemos modificar su flujo, pero sí su textura. El error fundamental del hombre moderno
no es que envejezca, sino que viva como si ya lo hubiese visto todo. En ese error comprime su propia existencia y luego se sorprende de que haya pasado tan rápido. El reloj seguirá avanzando, inexorable e indiferente. Pero la experiencia del tiempo, aquella que da peso a los años y profundidad a la vida, no está completamente fuera de nuestro alcance. Entre un segundo y el siguiente existe un espacio. En ese espacio habita la tensión, y donde hay atención, hay tiempo vivido.